Mejor así. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Pues es un gusto poder tener la oportunidad de compartir con vosotros pues algo que Dios me ha dado para hoy, que primeramente me ha exhortado a mí, ¿no? Y yo creo que es una palabra que Dios tiene para la iglesia hoy, para cada uno de vosotros. Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis jugado de niños o de jóvenes a la cuerda, la fuerza de cuerdas? Cuando hay una cuerda y dos equipos, a ver, levanta tu mano, ¿no? Y vamos a ir proyectando ya unas diapositivas que Pepe nos va a poner por allí. Pero este juego muy típico, ¿no?, que juegan los niños, y mira, ahí se ve un dibujito, donde está tirando un equipo de un lado y otro equipo del otro, ¿no? Y el objetivo obviamente es llevarte la cuerda de tu lado y ganar, ¿no? Es un juego muy antiguo. Yo creo que, si no estoy equivocado, incluso se jugó hace muchísimos años a nivel así como tipo olímpico o algo así, ¿no? Pero bueno, es un juego muy clásico, pero que representa el tema que quiero tratar hoy. Y le he titulado Lucha de Fuerzas, ¿no? Y quiero centrarme en una escritura en concreto que está en Gálatas capítulo 5, pero fíjate, primero antes de ir a Gálatas 5, quiero leer Romanos 7, si quieres abrir tu Biblia por ahí. Este ejemplo, este juego representa esos dos bandos, ¿no?, compitiendo y luchando, y representa lo que es la lucha interior que tenemos los hombres, ¿no? Conozcamos a Cristo o no conozcamos, siempre hay esa lucha, ¿no? Estemos viviendo con Dios o no, hay una lucha interior, una que tira en una dirección y otra que tira en otra. Y es una lucha en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, ¿no? Muchas veces pues nos llevan en una dirección o en otra. En Romanos capítulo 7, verso 19, Pablo habla acerca de esta lucha. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, Pablo está hablando de esa lucha, ¿no? Una lucha que él tenía como seguidor de Cristo y como apóstol, ¿no? Tenemos a Pablo en un concepto pues como un gran hombre de Dios que lo fue, ¿no? Y tenemos mucha evidencia de ello, pero en él estaba esta lucha, ¿no? Esta lucha también, porque es una lucha que está en todos. Y en Gálatas, ahora sí vamos a ir a Gálatas, la siguiente diapositiva. Algunos versículos los vamos a estar proyectando, puedes a lo mejor leerlo en tu Biblia también. Y mira, en Gálatas vamos a leer Gálatas 5 del 16 al 25. No sé si está de buen tamaño la letra, pero bueno. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice: porque el deseo de la carne es en contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, dice aquí Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es la otra fuerza, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a hacer una breve oración. ¿Qué os parece? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, Padre, que tu palabra hoy, Señor, cumpla su propósito, Señor, al tocar nuestra vida. Señor, queremos abrir nuestros oídos físicos y espirituales. Queremos, Señor, escuchar tu voz y obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la escritura que principalmente vamos a estar viendo esta mañana. Y habla acerca de esto, ¿no? De la lucha de estas dos fuerzas, ¿no? Y vamos a empezar, ¿no? Vamos a ir más o menos a algunos versículos. Vamos a empezar desde el versículo 16, el primero que leímos. Pablo dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu. Está dando como una orden, como una instrucción. Está aquí Pablo dirigiéndose a la iglesia, a los creyentes, y les dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras traducciones dice, no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que está en nosotros, sin nosotros procurarla, ahí está, viene en nuestro paquete integrado por causa de la desobediencia de Adán, ¿no? Todo niño, desde sus primeras etapas, empieza a manifestar esta naturaleza, ¿no? Desde niños todos nosotros lo manifestamos. De eso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. En otra traducción dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces está claro que hay una lucha. Lo aceptemos o no, hay una lucha en nuestro interior, ¿no? Esta lucha se enfrenta y va en distintas direcciones. Y esa lucha se da en el interior del corazón del hombre, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestra sociedad está invadida por ejemplo, con el tema del relativismo, ¿no? El relativismo dice que no hay una verdad absoluta, ¿no? Cada quien define su verdad, y esa es la sociedad moderna en la que estamos ahora mismo, pues todos metidos. Cada uno está definiendo su verdad, y uno dice qué es el sexo para ellos, qué es su género, otros dicen qué es lo que es correcto o no, y en base a eso quieren regir su vida. Y eso es precisamente lo que está provocando todo este caos en nuestra sociedad, ¿no? Pero realmente Dios ha puesto una verdad en el corazón del hombre, ¿no? Desde el principio está en nuestra conciencia, ¿no? Toda persona sabe si lo que está haciendo es bueno o está malo, ¿no? De cualquier cultura hay una conciencia que ha puesto Dios en nuestro corazón, que pues marca esta verdad, ¿no? Esta verdad. Entonces, estas dos luchas son reales, existen, están allí, pero fíjate que dice en el verso 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley, básicamente, su propósito, lo dice la Escritura, fue para revelar la condición del hombre, ¿no? Entonces la ley de alguna manera condena esta naturaleza pecaminosa, ¿no? Nuestra naturaleza carnal. Pero Cristo viene precisamente a liberarnos de esa condena. Por eso cantábamos, hay poder en la sangre, ¿no? Hay poder en la sangre, porque Jesús, al morir en la cruz, al dar su vida por ti y por mí, al derramar su sangre en la cruz, nos ha liberado de eso, y nos da la posibilidad de ser ahora guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios? En Romanos capítulo 8, vamos a volver a Romanos, creo que lo tengo también en diapositivas.
Romanos capítulo 8, verso 9. Otra vez Pablo, hablando de este tema a los creyentes, les dice: mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo, Es decir, es posible que entre los creyentes la cosa no esté tan clara también, ¿no? Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora aquí la pregunta es: ¿estoy viviendo o siguiendo a Cristo de una manera comprometida? Porque si estoy viviendo y caminando con Cristo comprometido, entonces Él está en mí, ¿no? Y puedo ser guiado por el Espíritu. Como que antiguamente era más evidente los seguidores de Jesús por su vida radical, ¿no?, que llevaban, contraria completamente a lo que estoy hablando de la iglesia primitiva, cuando empezó después del Pentecostés, los apóstoles empezaron a compartir la palabra y empezaron a vivir como en comunidad, como en grupos, y era muy claro el que era un seguidor de Jesús y el que no lo era, ¿no? Era muy claro, los seguidores del camino se les llamaba, ¿no? ¿Cómo eran? Estaban marcados cortados con la misma tijera, como decimos aquí, ¿no? Pero de repente, como que en los tiempos de hoy, en donde hay pues países y sociedades, que han sido cristianas por mucho tiempo, ¿no?, como es España, como es muchos países del mundo occidental, a veces como que dices: bueno, sí, me considero cristiano, pero ¿estamos viviendo de manera comprometida con Cristo? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos viviendo realmente comprometidos con Él? Si saltamos en el mismo Romanos al versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. Si yo camino comprometido con Dios y el Espíritu Santo me guía, también soy su hijo. ¿Sabes? Me encanta que dice que son hijos de Dios, porque realmente yo puedo ver cómo Dios quiere relacionarse con nosotros como un padre con un hijo. Él quiere ser nuestro padre. Él es nuestro Padre perfecto, pero para que Él se convierta en nuestro Padre y nosotros en sus hijos, necesitamos, como dice aquí, ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos estar cercanos a Él, comprometidos con Él, ¿no? Es una analogía muy bonita, ¿no? Un padre que guía a su hijo en el camino de la vida, ¿no? Algunos hemos tenido el privilegio, la bendición de ser padres y vemos esta analogía como es tremenda, ¿no? Dios quiere tener una relación paternal contigo. Ahora, la pregunta es: ¿tú quieres iniciar una relación o tener una relación paternal con Dios? Él sí lo quiere. Hoy puedes iniciar esa relación, pero mira qué características tiene una relación de un padre con un hijo, que es como Dios quiere tener esa relación con nosotros. Un hijo es enseñado por el padre, ¿no es así? O debe ser enseñado por el padre desde pequeñitos. Un hijo es corregido por el padre. Así que si quieres tener una relación paternal con Dios, espera corrección también. Y un hijo es animado por el padre también, ¿no? El hijo se siente confiado por el amor del padre. Mi hija en el mes de mayo se sacó el carnet de conducir y
Después de sacárselo, se lo sacó bien, rápido a la primera, no gastó mucha pasta, estuvo bien, pero le falta habilidad, ¿no? Entonces, cada vez que salimos los fines de semana, ella tiene muchas ganas y yo le digo, ven, tú llévanos al centro comercial, tú llévanos de compras, ¿no? Y voy con ella. Pero desde la primera vez que ella cogió nuestro coche, lo sintió muy grande comparado con el que hizo el examen, entonces se sentía un poquito insegura, ¿no? Pero una cosa que yo sentí decirle, y se lo voy a decir a mi hijo también cuando él tenga este reto, le dije, mira, no te preocupes si le das un arañazo, si le das un recargón en una columna o si pasa algo, no te preocupes. Eso es lo de menos, ¿no? Lo que es importante es que tú tengas confianza, ¿no? Que tengas confianza en que has aprobado, no te dieron el carnet solo por tu cara bonita, ¿no? Sino que lo has hecho, has hecho la prueba, eres capaz de hacerlo, solo tienes que tener confianza y tienes que confiar que esto es tu coche porque es mío, ¿no? Es coche de la familia. Entonces, ese es un sentido de confianza y Dios quiere darte la confianza. Eres su hijo, por lo tanto no te preocupes. Hay una lucha que estamos viviendo, sí, hay una lucha de lo carnal o el hombre natural que está en nosotros, pero también hay una parte que es el hombre espiritual que está siendo guiado por el Espíritu Santo y que tenemos que tener confianza. Él está con nosotros. Ahora mira, siguiendo en Gálatas 5, describe lo que son los frutos o las obras de los dos bandos, ¿no? Está el resultado de las obras de la carne y luego por otro lado el resultado de los frutos del Espíritu. Y dice, en el verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. En otras traducciones dice, los resultados son más que claros de estas obras, ¿no? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia o pasiones sensuales. En otra traducción dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes? Todo ese tipo de obras de la carne están en el mundo y están en un potencial en nuestro interior también. Eso es lo que ha destruido familias, personas, incluso naciones enteras, ¿no? Las obras de la carne, si tú las ves, vas a encontrar el origen de todos los problemas que hay en la sociedad, en ello. Ese es el resultado de la fuerza de la carne. Pero ahora dice en el verso 22, mas el fruto del Espíritu, aquí vienen las consecuencias del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, que a veces en la escuela dominical enseñamos los frutos del Espíritu y los categorizamos en 9, ¿no? Pero realmente la Biblia habla de que es el fruto, ¿no? El fruto del Espíritu es un fruto, digamos, con 9 tipos de expresiones, ¿no? Que son, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o gentileza, también se traduce, bondad, fe, que se traduce también como fidelidad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Luego dice, contra tales cosas no hay ley. Y en la siguiente diapositiva yo lo he ilustrado como con una vez es como una naranja que tiene 9 gajos, ¿no? Tiene 9 gajos, que son esos 9 tipos de expresiones, ¿no? Es un fruto, el fruto que Dios permite que surja en nuestra vida cuando Él está actuando en nosotros, con 9 expresiones. La primera que menciona allí, la hemos leído, es amor, pero es un amor que es capaz de amar aún a sus enemigos, ¿no? Es un amor que es sobrenatural. El amor que dice en 1 Corintios 13, que la definición del amor, ¿no? Que el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable, dice.
El que ama no es orgulloso ni se cree más que nadie, no es envidioso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. Dice, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Entonces, ahí está en 1 Corintios la definición de lo que es el amor, que es el fruto que surge en tu vida y en mi vida cuando dejamos que el Espíritu Santo avance en nuestro corazón. Otro fruto, otra manifestación del fruto de Dios en nosotros es la alegría o el gozo, ¿no? Dios cambia nuestro lamento en gozo, ¿no? Y eso es lo que sucede con una persona cuando experimenta la verdadera libertad. Cuando se encuentra con Dios y experimenta el poder de la sangre de Jesús liberándonos, ¿no? Es lo que es capaz de que una persona que está privada de su libertad en la cárcel realmente se sienta libre encontrándose con Jesús, a pesar de que está allí por un tiempo. Yo he oído testimonios de gente que ha estado en la cárcel, algunos incluso han testificado aquí delante, que hablan de esa libertad que experimentaron estando presos, ¿no? Porque es una libertad que va mucho más allá, es un gozo que va mucho más allá. Otra manifestación del fruto del Espíritu es la paz, ¿no? Pero es una paz que no se puede fabricar, es una paz que viene sobre nuestras vidas en situaciones que incluso no comprendemos por qué están allí, ¿no? En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que sobrepasa nuestra capacidad intelectual de comprender por qué sentimos paz, ¿no? Hace un mes atrás tuve que ir a México para ver a mi padre, estaba en una situación muy grave. De hecho, fui porque los médicos decían que era muy probable que empeorara tanto que pues partiera, ¿no? Entonces, hablando con mis hermanas y eso, pues me puse de acuerdo con Pati y dijimos, bueno, tenemos que hacer este viaje, ¿no? Entonces fui yo solo para allá, estuve con él 4 semanas, pero de verdad, yo no sabía por qué yo tenía una paz que no entendía, ¿no? Parece que la cosa era muy trágica y sí, cuando yo llegué con él estaba bastante mal, no hablaba, estaba todo así como tullido en la cama, no podía ir al baño, tenía pañal, estuve yo de enfermero las 4 semanas ahí con él, pero con una paz en mi corazón que no sabía qué era, ¿no? Y estuvimos orando, le estuve leyendo la Biblia aunque él no me hablaba y fuimos viendo cómo Dios fue levantándole poco a poco. Y en 4 semanas, cuando yo me vine para acá, ya él paseaba en el parque, bajaba y subía escaleras, comía solo, no usaba pañal, ya iba al baño solo y fue impresionante, fue algo gradual que fuimos viendo y fue asombroso. Él está en un proceso, le están diagnosticando a una enfermedad rara que se llama síndrome de cuerpos de Lewy, de Lewy, no sé si alguien lo ha oído, pero es una enfermedad complicada. Pero hemos visto la paz de Dios en medio de la situación complicadísima que estaban viviendo ahí mis hermanas con mis padres. Y yo veo que es algo que Dios puso allí. Otra expresión del fruto del Espíritu es la paciencia, ¿no? Muchas veces necesitamos paciencia en cosas cotidianas, ¿no? Muchas veces incluso vas en el volante, ¿no? En medio de un día de mucho tráfico acalorado, y cuántos no les sale lo no cristiano, ¿no? En el volante. Pero sabes, si estás comprometido con Dios, buscándole, Él va a llenarte de su paciencia, aún para soportar el volantazo de un mal conductor delante de ti. Otra manifestación, no quiero entretenerme mucho a ello porque quiero avanzar a un punto que es muy interesante. Otra manifestación del fruto del Espíritu Santo es la benignidad, ¿no? Se puede traducir como la capacidad de ser misericordioso aún con aquellos que han cometido algún agravio en contra nuestra, ¿no? Realmente es la característica de Dios,
puesta sobre nosotros, ¿no? Porque Él es benigno. Él como juez divino fue condescendiente ante nuestra circunstancia que demandaba juicio. Y gracias a su benignidad envió a su Hijo. ¿No es así? Entonces, eso también puede estar en nosotros y fluye en nosotros por el Espíritu Santo. Nos hace misericordiosos. Otra expresión es la bondad, ser bueno, ¿no? Aún con los que te han hecho mal, ser bueno. Otra expresión es fe o fidelidad. En las nuevas traducciones la palabra fe como manifestación del Espíritu se ha traducido más como fidelidad, porque han revisado y visto que es una palabra griega que es pistis. Yo no sé griego, pero he investigado un poquito, y por esa causa pistis se refiere a fiel, ¿no? A aquel que es fiel y confía en Dios ante cualquier circunstancia, pero al mismo tiempo se hace fiable para los demás, ¿no? Se hace fiable. Yo les comento muchas veces a mis hijos, e incluso algunos de ellos lo han vivido en el colegio, cuando saben que eres cristiano, que tú vas derecho y que no haces trampa, ¿no? Cuando se trata de hacer un sorteo o algo, me acuerdo en la universidad, decían, no, que Joel lo dirija, que él haga el sorteo, ¿no? Porque él no va a hacer trampa. Entonces te haces fiable, ¿no? Y es algo que no lo fabricas tú, sino es producto de lo que Dios hace en tu vida. Y el último es, nos faltan dos. El penúltimo, la mansedumbre, es la capacidad que tiene una persona para, digamos, moldear la ira y sus efectos desordenados en sí mismo y en lo demás, ¿no? Entonces, ser manso, tener mansedumbre es poderse controlar, ¿no? Jesús mismo nos dijo en Mateo 11:29, dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Jesús siempre es nuestra referencia. Y por último, ahora sí, es la templanza, o se puede conocer también como dominio propio. La templanza es la capacidad de dominar nuestras fuerzas, ¿no? El dominio de nuestros pensamientos, el dominio de nuestro enojo, el dominio de nuestra lengua incluso, ¿no? Y realmente no es una capacidad humana, no refleja una capacidad de control humano, sino más bien nos hace ver que la vida espiritual abarca un control aún de nuestras pasiones y los impulsos del viejo hombre. No sé si me explico. Dios nos llama a tener una experiencia con Él al grado en que podamos con su ayuda controlar esos impulsos del viejo hombre y tener ese dominio propio. Ahora, si nos damos cuenta realmente todas estas características del fruto del Espíritu estuvieron en Jesús, ¿no es así? Él tenía toda la manifestación del fruto del Espíritu. Él era así. Y algo que me encanta es el último versículo, el último versículo de esta parte, es la última parte del versículo 23, dice, después de describir todos los frutos, dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay leyes que condenen ser amoroso, ser bondadoso, ser benigno, ¿no? Tener dominio propio, a que no hay leyes que condenen a uno, no, es que vamos a condenarte, vas a ir a la cárcel porque has tenido dominio propio, no, o porque has amado mucho, ¿no? O porque tienes mucha paz. Por eso a Jesús no le podían pillar por ningún lado cuando querían condenarle, ¿a que sí? No podían pillarle porque todo lo que él practicaba, contra esas cosas no había ley que condenara eso. No hay ley que condene los frutos del Espíritu. Ahora, ¿cómo yo gano esa batalla entre esas dos fuerzas? ¿Cómo puedo vencer a esa lucha interior que hay entre el viejo hombre y el nuevo hombre que está Dios formando en mí? Vamos a ir ahora al versículo 24, por favor, de Gálatas.
Versículo 24 y 25 dice: pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo he subrayado en mi Biblia la palabra, como lo he puesto ahí, han crucificado. Es decir, si tú y yo decidimos comprometernos con Dios y caminar con Él, y somos de Él, entonces tenemos que decidir sacrificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y por qué dice ahí han decidido? Estas personas han decidido sacrificar la carne y los deseos. Porque es algo que tienes tú con tu voluntad que hacer. Dios quiere ser tu padre y tener una relación contigo y conmigo de padre e hijo y ayudarnos y florecer en nuestra vida con sus frutos. Pero tú y yo tenemos que tomar pasos y acciones. Entonces la batalla se gana, como dice ahí, decidiendo cada día ser de Él, ser de Cristo. Crucificando, como Jesús decidió. Es la misma decisión, ¿no? El mismo poder de decisión que Jesús tuvo para decidir entregar su vida y morir en la cruz. Obviamente no hay comparación, su sacrificio es tremendamente importante y complicado y difícil, ¿no? Pero esa misma voluntad demanda de nosotros decidir cada día ser de Él. Es una decisión voluntaria. Decidir apagar nuestro móvil o el ordenador o la televisión cuando te das cuenta de que estás viendo, haciendo o empezando a comprometer tu relación con Dios con lo que estás viendo o haciendo, ¿no? Decidir dejar ciertas relaciones, por ejemplo, tóxicas que te perjudican y en lugar de tú estarles llevando a Cristo, ellos te están llevando al mundo, ¿no? Que no es que debemos que aislarnos del mundo, hay que compartirle la palabra, pero claro, no ser arrastrados a ellos, sino poderles traerles a Cristo con el amor de Dios. Entonces, tenemos que tomar decisiones sabias, cada día apostar por Él. Decisiones como frenar toda actitud o comportamiento que no está honrando a Dios. Toda actitud en nuestra vida o comportamiento en nuestra vida que no está honrando a Dios. En definitiva, tenemos que dejar de alimentar al hombre carnal, ¿no? A esos hábitos y costumbres que le hacen fuerte, es decir, matarlo de hambre para que el hombre espiritual sea fortalecido, ¿no? Ya para terminar, vamos al siguiente capítulo de Gálatas, capítulo 6. Me encanta esta parte porque habla nuevamente de la fragilidad que todos tenemos en esta lucha. Y Pablo mismo aquí lo está diciendo y enseñando a la iglesia. Dice en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Es decir, estamos todos en medio de esta batalla. Algunos caen, necesitan nuestra ayuda. Vamos a ayudarles a levantarle, entendiendo que todos somos frágiles en esto, ¿no? Hay que entender que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos viviendo una lucha. Entonces, como puse ahí, esta lucha, dice, en esta lucha hay que estar alertas. En el verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia
de la fe. Yo quiero terminar ese tiempo lanzando pues un reto, un desafío. Y yo mismo me reto y me desafío en esto, ¿no? Y es comprometerme con Dios como un hijo. Estar dispuesto a que Él me corrija, que Él me enseñe, porque yo quiero caminar en el Espíritu y fortalecer la obra de Dios en mi vida y que esos frutos que hemos visto puedan florecer. Frutos sobrenaturales que tú y yo no podemos fabricar, sino Él los pone en nosotros. ¿Vale? ¿Por qué no nos ponemos en pie? Y si puede subir el piano o el equipo de alabanza, como quieran, eso todos está bien. Dice la palabra de Dios que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, ¿no? Yo no sé en qué situación te encuentras, no sé si tú te consideras un hijo de Dios o a lo mejor has oído hablar de Dios y estás buscándole, o a lo mejor estás aquí simplemente por cualquier circunstancia, pero esto que estás oyendo esta mañana te ha abierto el entendimiento respecto a la necesidad de conocer a Dios y conocerle como un padre. Entonces me gustaría hacer una invitación a esas personas. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y si tú eres una de esas personas que hoy te das cuenta que necesitas conocer a Dios como un padre y pedirle a Él que venga a tu vida y fortalezca tu vida espiritual y te dé su salvación, que lo que Él hizo en la cruz realmente sea efectivo hoy sobre tu vida, quiero pedirte que me lo indiques levantando la mano, si hay alguien así. Yo veo algunas manos. Muy bien. Pues así, ahí donde estás en tu lugar, si quieres con tu mano levantada, como tú quieras, quiero invitarte a hacer una sencilla oración y me gustaría que todos pudiéramos orar con ellos, uniéndonos a esta oración. Aunque tú ya te consideres hijo, vamos a orar con ellos. Vale, vamos a decirle, repite después de mí: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú has dado tu vida en la cruz. Y por eso yo tengo la oportunidad de acercarme a ti y ser tu hijo y ser guiado por ti. Yo te pido perdón por toda mi vida pasada, por todos los frutos de las consecuencias de mi hombre natural, por todo mi pecado. Y te pido que me des tu salvación y que vengas a mi vida, me hagas tu hijo y me hagas caminar con el fruto de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.